Yo simplemente desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad comenté que también, aparte de aprovechar estas jornadas a las que hacía referencia Martín, que vamos por la número 2 porque el año pasado aprovechamos los 30 años de la revista Ciencia, Docencia y Tecnología como para inaugurarlas, y este año en este contexto hacemos la segunda jornada y le agregamos otra dimensión, que es que la Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra en este momento en la puesta en marcha de un plan de mejora de todas sus capacidades de I+D+I, y entre los desafíos y los ejes que atravesamos en estas cuestiones, el primer trabajo que le van a estar mostrando Nancy Pérez y Mercedes Capobianco, a quien le agradezco particularmente por la disposición de haber trabajado en esta análisis y estudio de nuestra universidad en este aspecto bibliométrico, tomarlo como un trabajo que, bueno, vamos a conocer los resultados ahora en esta primera presentación, es algo que todos vamos a estar aprendiendo desde a partir del mismo, del uso de ciertas bases de datos bibliométricas, eh, pero tomarlo como el inicio de un diálogo que justamente nos va a plantear distintas problemáticas. La UNER tiene una trayectoria, es una universidad relativamente joven, apenas vamos por los 47 años de su vida, y por procesos de crecimiento y una distribución en cuanto a su geografía, nuestra provincia de Entre Ríos, sus 9 sedes de unidades académicas y ahora 3 institutos de doble dependencia con el CONICET que nos agregan dimensiones y un crecimiento muy particular, digamos, de una forma atención a nuestros desafíos de cómo gestionar, por un lado, la propia generación y gestión de nuestros proyectos, de nuestros grupos, de nuestros institutos, y a su vez cómo somos vistos desde ciertas métricas, desde ciertos análisis, y cómo podemos mejorar eso, no solo a los fines métricos del asunto, sino a cómo esos sistemas de información, esos indicadores que podamos construir, nos sirven como a una institución que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, pública, una institución al servicio justamente de su ciudadanía, a tomar las mejores decisiones de gestión para transformar todas esas capacidades de generación y gestión de conocimiento en un impacto social y productivo de la misma. Y bueno, esta mesa intenta hacer un pequeño análisis de una problemática y después contar con la experiencia que nos van a contar Abel, con las opciones que nos puede contar Ana de la experiencia y de las propuestas tecnológicas que se hacen desde ORCID, y Maximiliano desde su experiencia y de la capacidad de un sistema como el CIGEVA, que bueno, son todas herramientas que pondremos ahí en nuestro diálogo para ver cuáles y qué combinaciones y en qué formas incluso puedan dialogar y puedan intercomunicarse e interoperar para facilitar las misiones de nuestras universidades, en este caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que gracias a todos y también a los asistentes que nos estén viendo en este momento, que estén participando ahora del Meet, que nos estén viendo en este momento por YouTube o que nos vean en el futuro. Esperemos que esta producción sea de utilidad para todos. Así que gracias y adelante entonces, Martín, sigamos con la coordinación de la mesa. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Vamos entonces a arrancar con esta primera mesa. Como les decía, el nombre de la misma es Entornos para la gestión de información científica y producción de indicadores. Y bueno, le voy a dar la palabra a la magíster Nancy Pérez, quien está trabajando en este momento en nuestra universidad, quien además está acompañada por Mercedes Capobianco, que se encuentra hola Mercedes, ¿cómo estás? En la Universidad de Almería, para dar comienzo a la primera exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. En principio voy a compartir pantalla, si les parece, del PowerPoint, antes de hacer una breve presentación. Primero me presento, bueno, mi nombre es Nancy Pérez, soy doctorando en Ciencias Empresariales y Sociales, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Me especializo en todo lo que tiene que ver con vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica y de mercados. Durante 23 años estuve en el ámbito gubernamental, coordinando el área de vigilancia e inteligencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología de Argentina, y hoy, desde el 2020, me encuentro asesorando en ciencia y tecnología y en vinculación
y además siendo docente de la casa de la Universidad UNER, dentro de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Me complace presentarles a quien me va a acompañar en esta charla, que es nuestra invitada especial desde España. Le agradecemos por el horario, sobre todo, la doctora Mercedes Capobianco Uriarte, doctora en Economía de la Universidad de Almería, España, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de España, ingeniera biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UNER, especialista en bibliometría y competitividad exportadora, y desde el 2016 se desempeña como personal docente e investigación en la Universidad de Almería, España. Comenzamos entonces con nuestra presentación. Les contamos que vamos a compartir con ustedes algo muy nuevo, un documento, un informe que estuvimos realizando parte del año pasado y sobre todo en este año, un informe de la producción científica de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este informe surge a partir de un trabajo que venimos realizando a través del plan de mejoramiento en función de I+D+I, que tiene la universidad, que está desarrollando. En particular nos toca coordinar la comisión de indicadores y dentro de esa comisión se han planteado o se está planteando algunas recomendaciones en cuanto a los indicadores bibliométricos. Entonces creemos que esta propuesta, una propuesta de internalización, un poco para ordenar el tema de la producción científica que se viene realizando en estos últimos años en toda la universidad, a través de sus facultades y a través de sus institutos. Un poco la metodología de estudio que hemos trabajado en este producto es un análisis bibliométrico. Hemos relevado a partir de las bases de datos de Scopus, donde tratamos de ver cómo se reflejaban los resultados realizados en UNER, resultados científicos y académicos dentro de esta base. Estuvimos depurando los resultados obtenidos dentro de esta base que hemos trabajado, un poco homogeneizando los afiliaciones, viendo cuáles estratégicas se están realizando en un periodo del 1980 a 2019. Así que dejo a continuación los resultados a la doctora Capobianco. Bueno, muchas gracias por la presentación y aprovecho para agradecer a Gabriel y a Nancy por la invitación a este proyecto, que me ha hecho mucha ilusión regresar a la UNER para colaborar con la experiencia adquirida. Bueno, desde la Universidad de Almería hemos trabajado a nivel de investigación en aspectos bibliométricos, y creo que es muy interesante hacer la aplicación de una institución para analizar sus indicadores, mostrar a la sociedad en qué se está trabajando, y en especial para tener marcos de referencia y marcar pautas de estrategias futuras. El trabajo que hemos hecho bibliométrico se distingue de la mayoría que se hace en el resto de universidades, que se trabaja con estudios bibliométricos pagados directamente a las bases de datos, pero que se ofrecen en forma separada. Por lo tanto, como mostramos, la producción de la Universidad de Entre Ríos tiene tanto publicaciones en la base de datos de Scopus y como en Web of Science, y tiene compartida parte de esa producción. Por lo tanto, es imprescindible hacer un trabajo mucho más exhaustivo para integrar las bases de datos. Hemos trabajado en el periodo que mencionó Nancy, de 1980 a 2019, son casi 40 años de investigación de la UNER. Solamente hemos analizado en este momento la parte de publicaciones científicas, de artículos, que abarcan 710. El número de citaciones casi supera los 6.000 citaciones en los artículos. La autoría es de 387 autores propios de la UNER e invitados en colaboración, y tenemos una participación de 452 instituciones. Esto se debe a la doble o triple filiación de algunos de los autores, y se ha trabajado en colaboración en más de 44 países, mostrando una red internacional interesante. La siguiente, por favor.
Este es un análisis de la evolución de investigación de la UNER en artículos publicados en ambas bases de datos. Se nota un incremento particular a partir del año 2006 y que no ha dejado de crecer. En la línea naranja es la que se ve la producción científica y las barras en gris indican las citaciones que corresponden a las leyes que trabajamos en bibliometría, donde realmente la producción del año 2014 ha traído muchísimas citaciones a las publicaciones de la Universidad de Entre Ríos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Nancy. Gracias. Vamos a mostrar solamente 3 áreas de indicadores globales. Estamos trabajando en los específicos, pero por el poco tiempo que tenemos vamos a mostrar los globales. Vamos a trabajar en la parte de autorías, la parte de instituciones con las que se han colaborado y mostrar las redes internacionales que se han generado. En la parte productiva hemos solamente tomado el top 10, donde la mayoría de investigadores trabajan para la Facultad de Ingeniería de la UNER y para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pero si tomamos otros top 10, van integrándose distintas instituciones y laboratorios de la UNER, donde destaca la producción científica del doctor Casco, destaca la citación por artículo del grupo de la doctora Torres María Eugenia, y se puede observar que los índices H alcanzados son de una categoría aceptable, buena, y el trabajo realmente se nota que muchos de ellos han comenzado desde muy temprano el inicio desde la universidad en la investigación y están casi todos actualizados con sus trabajos, siguen colaborando en la investigación. La próxima, por favor. Hemos trabajado con el software BossViewer para no solamente mostrar datos estadísticos, sino también la formación de redes a través de metodologías de clusterización, donde se pueden ver los anteriores investigadores que destacan en sus grupos de investigación. Podemos observar que hay aproximadamente unos 8 grupos de menor categoría porque tienen menos de 5 integrantes y se observan 3 grupos muy destacados en su composición que está integrado por la dirección del doctor Casco, la doctora Torres María Eugenia y el grupo de Campana Diego y el doctor Di Paolo. Y en esta representación se nota muy particularmente, lo que pasa que no está detallado, no hemos seguido con el análisis con otros software para poder girar y ver tridimensionalmente las redes, pero esas 3 redes tienen un trabajo intensivo de internacionalización. La próxima, por favor. En esta vemos la evolución de esas mismas redes, donde vemos que la red liderada por el doctor Casco es una de las que tiene mayor incorporación de datos recientes, junto a los de Torre María Eugenia, los del doctor Noceto y del doctor Deco. La siguiente, por favor. En el grupo de instituciones que están trabajando, en los top 10 destacan todas instituciones nacionales. Si hubiéramos tomado un top 20, empiezan a destacar las internacionales. Y la mayoría, por la integración y la doble afiliación que tienen muchos de los investigadores de la UNER, destaca la colaboración con el CONICET y con INTA y con otras universidades argentinas como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral y del Rosario. Puedes pasar a la siguiente, gracias. Lo que podemos ver de que es muy estrecha la colaboración entre todos, donde la UNER forma parte de liderar esas redes de internacionalización y donde es muy cercano, por ejemplo, el trabajo con la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET e INTA. La siguiente, por favor. Las redes que se han formado últimamente y que están generando muchísima producción científica, destaca el CITER.
El CITER es el Centro de Transferencia de Investigación y Transferencia Tecnológica de la provincia de Entre Ríos. En la parte superior se puede ver la universidad. No es la Universidad de Rosario, sino que es el nodo de al lado, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La siguiente, por favor. Bueno, y ya por último, para ver las redes internacionales, destaca muchísimo la colaboración con Estados Unidos, no puedo ver, con España, con Brasil y con Francia. Ahora sí veo. Se puede ver que la mayoría de los trabajos son en colaboración con Estados Unidos, pero es una red muy dispersa porque existe la colaboración con más de 30 universidades estadounidenses. En cambio, las redes de colaboración con España, Brasil y Francia son mucho más intensas porque participan menos universidades. En España destaca el CSIC, que es el homólogo al CONICET en Argentina, la Universidad de Valencia, Zaragoza y Valladolid. Con Brasil, la Universidad Estatal de Campiña, San Paulo, la Universidad Federal de Espíritu Santo, y con Francia, la Universidad de Lyon, de París, de Toulouse y de Marseille. La próxima, por favor. Se puede ver de que la red latinoamericana no es tan intensa como se podría esperar a nivel internacional con la Universidad de la UNER, pero sí con rasgos muy intensos con Europa y con Norteamérica. La próxima, por favor. Y finalmente, para ver las mayores contribuciones actuales en la evolución, destaca India con la Universidad de Delhi, la Universidad de Estocolmo de Suecia y con Dinamarca con la Universidad de Aalborg y Copenhague. La siguiente. Bueno, te cedo la palabra a Nancy para la parte de conclusiones. Bien, primero el tema de las afiliaciones de los autores. Es importante destacar que un poco lo que estemos relevando con estos datos que se han ido incorporando es que existe bajo el nombre de la Universidad de Entre Ríos varias afiliaciones. Esto es un punto que me parece un punto disparador para la charla de hoy, sobre todo para empezar a unificar la construcción de nuestra universidad en cuanto a un único dato y no tantos en los cuales también hace que se dispersen la información y los resultados obtenidos. Como conclusión, bueno, nada, esto podemos hacerlo en conjunto. Bueno. Mercedes, empieza tú. Bueno, siempre cuando se trabaja con bases de datos sabemos que tenemos errores propios de las bases de datos. Estos trabajos cuando se hacen de producción científica universitaria, no solamente se lanzan los resultados a través de las bases, sino que se tiene que hacer luego un camino inverso de verificación con los grupos de investigación para ver si todo lo que está en la base de datos está correctamente recabado. La utilización de las dos bases de datos son las mayores bases indexadas a doble ciego que hay a nivel internacional. Como había comentado Nancy, no fue fácil al inicio poder tratar de detectar la mayoría de los trabajos por la falta de imagen corporativa en la denominación universitaria, porque muchas veces al ser nuestro idioma nativo español y al pasar al inglés, podemos hacer distintas versiones que luego puede complicar la unificación de toda esa información. Bueno, exactamente. La idea entonces es un poco avanzar a partir de este plan de mejora que la universidad está trabajando en un manual de normalización para tratar junto a los institutos, junto a nuestros investigadores CONICET y también junto a las facultades y a su vez fortalecer con todo este desarrollo en un sistema de gestión de indicadores bibliométricos. También van a ser indicadores de I+D+I, pero en esta oportunidad vamos a apuntalar todo lo que son los indicadores bibliométricos para poder seguir fortaleciendo las redes e inclusive
poder firmar otros convenios. Hoy por hoy, como bien explicaba Mercedes, hay ciertos lazos, por ejemplo, con universidades de Dinamarca, estamos formando parte de una red, hemos generado una red nueva junto al Ministerio en este país, también estamos formalizando convenios con América Latina. Hoy por hoy se está firmando un convenio con Concitec de Perú, por lo cual también esto nos va a permitir que estos indicadores sigan ampliándose a otros países, nuestras alianzas estratégicas o socios que necesitamos para seguir fortaleciendo nuestro desarrollo como Secretaría de Ciencia y Técnica. Desde ya, muchas gracias, Mercedes, por toda tu colaboración, por todo tu desarrollo en este trabajo. Para nosotros ha sido un placer poder acompañarte, en particular para mí, ser parte de este desarrollo que a mí me tocó en sí ya en el último año, pero realmente esto nos va a permitir como Secretaría y como universidad seguir fortaleciendo los lazos con otros países, seguir trabajando en este tema de indicadores que realmente son necesarios y que tenemos que seguir fortaleciendo. Así que nuevamente todas las gracias desde la universidad. Bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias Nancy por la exposición. Sin demasiados preámbulos, para no que se nos haga largo, vamos a pasar entonces a la exposición de Ana Cardoso, quien es el representante de Orchid, como por ahí se dice en español de diferentes maneras, quien nos va a contar respecto de las experiencias y las posibilidades y desafíos de este sistema de gestión de información científica, cual representa. ¿Cómo estás, Ana? Te doy la palabra y continuamos entonces con esta mesa. Muchas gracias, Martín. Primero que nada voy a mostrar mi pantalla para comenzar con la presentación. De nuevo, muchas gracias, especialmente a la Universidad Nacional de Entre Ríos por la invitación. Para mí de verdad es un gusto y un placer poder estar con ustedes. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Como comentaba Martín, mi nombre es Ana Cardoso y soy parte del equipo de engagement de Orchid, ORCID, como le quieran decir, ORCID, ORCID, en fin, la idea es que lo usen, más que el cómo se pronuncia. Brevemente comenzar por decirles o recordarles que Latinoamérica ha sido desde hace ya mucho tiempo precursora y gran entusiasta en la adopción de ciencia abierta. Y también, mostrarles aquí en la taxonomía de Foster, tanto también como en la gráfica de UNESCO, es importante considerar todos los componentes que involucran a este ecosistema de ciencia abierta, porque muchas veces nos referimos a la misma enfocándonos a la parte editorial, ¿no? De publicaciones, de la producción, pero es importante realmente entender los demás componentes de todo este ecosistema. Orchid se encuentra en esta parte como una herramienta. Estos son algunos de los actores que se involucran en esta infraestructura abierta. Y yo me voy a ir rápido, hay mucho material que quisiera compartir con ustedes y de cualquier manera yo lo voy a dejar disponible con Martín. Y a manera de antecedentes, Orchid como organización es una organización que nace recién en septiembre, a finales de 2012. Orchid es una organización sin fines de lucro, no comercial, es totalmente de acceso abierto. La API es de código abierto. Tenemos una visión y un alcance global y se los voy a mostrar gráficamente en un mapa. Y nosotros nos guiamos totalmente por los principios de privacidad y control al investigador. Orchid, por ser organización sin fines de lucro, estamos sostenidos por nuestros miembros institucionales. Estas organizaciones que están en diferentes sectores y que apoyan la iniciativa y obviamente obtienen ciertos beneficios que también se los voy a comentar. En 2019 ya alcanzamos nuestro punto de equilibrio, eso también es importante comentarlo, ya somos una organización sostenible y finalmente, somos dirigidas tanto por y para la comunidad científica. Lo que seguramente ustedes ya conocen y que se ha mencionado es el Orchid ID, que son estos 16 dígitos que son totalmente gratuitos para los investigadores. Se separan por un guión, son 4 grupos de 4.
dígitos alfanuméricos que son compatibles con la norma ISO. Independientemente del área en la que se encuentren de investigación, pueden obtener un ORCID ID. También importante mencionar que el ORCID no se asigna a las organizaciones, es únicamente para las personas y se representa como una URL. Les comentaba, pues ORCID es una organización internacional que si bien pues ya de facto se puede decir que se ha convertido en un estándar, pero es no únicamente por el número de investigadores que lo utilizan, sino por el número de organizaciones que también y países que lo están adaptando y adoptando, ¿no? Entonces, el número al día de hoy de registros ORCID, de investigadores que cuentan ya con un ORCID ID, es 12.8 millones, ya casi son 13 millones en el mundo de investigadores que cuentan con un ORCID ID. Por la parte de los miembros institucionales, organizaciones que cuentan con estos beneficios de formar parte de la comunidad de ORCID, son ya más de 1,200 en 52 países, ¿no? Eso realmente también es relevante comentarlo, que ya tenemos presencia en 52 países, ya sea que sean miembros a través de un consorcio nacional o de manera independiente para los países donde no hay presente un consorcio. Y investigadores, este número también es relevante. Ya son 246 países en donde hay investigadores que cuentan con ORCID IDs. ORCID, yo les comentaba, el ORCID ID es un identificador persistente. No sé si han llegado a escuchar el término, por sus siglas en inglés se les conoce también como PIDs, que es Persistent Identifiers, y estos identificadores persistentes, su importancia no nada más es en cuánto va a funcionar el enlace, pero sino que él se va a mantener funcionando. Y cuando yo hablo en mantenerse funcionando este enlace, es no nada más, no sé, 50 años, 60 años, sino de por vida, ¿no? Este enlace no se va a romper. ¿Cuántas veces hemos encontrado que queremos ver alguna producción, queremos ver un URL de alguna publicación y el enlace está roto? Eso no es un identificador persistente. Para poder ser identificador persistente, debe poder resolverse en la web, es compatible con las URLs y muchas veces estos enlaces son una URL en sí, ¿no? O se incrustan en una URL. Por eso ven que el ORCID ID es una URL. Nosotros aconsejamos que incluso lo utilicen en sus firmas, en cualquier lugar en donde las personas puedan acceder y seguramente lo han visto también haciendo el display en las publicaciones. Hay muchos identificadores persistentes allá afuera, importante también que sean abiertos, como seguramente ustedes conocen o han escuchado de los DOIs, el DOI, que son asignados por algunas organizaciones como DataCite, Crossref, etc. También hay, este es obviamente un identificador para las publicaciones, para las obras, producción. Hay otros identificadores persistentes también abiertos, como el ROR, anteriormente GRID, pero ahora ya se adquirió por ROR. ROR es un identificador persistente que se asigna a las organizaciones, a las instituciones. Está también desde Crossref, el FONDREF, para todo lo que tiene que ver con financiamientos. La importancia de los identificadores persistentes, obviamente sí es utilizarlos como una herramienta en la propia institución, pero lo más importante es que sean interoperables entre sí, es que se puedan vincular. Y aquí lo vemos justamente si ustedes conocen la interfaz de usuario de ORCID, van a ver que dentro de esa interfaz van a poder ver las publicaciones con los DOIs, ítems de fondeo, de financiamiento, también asignados a un identificador persistente y vinculados entre sí. También otro término que se está escuchando mucho, que ustedes seguramente ya también han escuchado, es el término de FAIR, de cómo deben ser los datos. Hablamos de que los datos deben contar con ciertas características para poder también entrar en este ecosistema y que puedan ser abiertos. Deben cumplir con estos requerimientos de FAIR, que es que sean encontrables o findable, que sean accesibles, que sean, como les comentaba, interoperables y que sean reutilizables. Los PIDs, gracias a los PIDs o Persistent Identifiers, esos identificadores persistentes, se puede lograr que los datos
cumplan con estas características de FAIR. Les comentaba que en mis presentaciones generalmente yo pongo algunos links o vínculos en donde ustedes pueden conocer más sobre el tema que yo estoy dando. Y repito, por cuestiones de tiempo, pues no puedo profundizar mucho en algunos de estos temas, pero comparto mi presentación para que ustedes también puedan tener acceso a la información. Con referente a ORCID específicamente, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos 3 servicios. Uno, el identificador, que es el que seguramente muchos de ustedes ya tienen, el ORCID ID, son estos 16 dígitos. También el registro ORCID. Este registro es esa interfaz de usuario del que yo mencioné, la cual está dividida en 3 áreas o tiene 3 secciones principales, que es la afiliación, el financiamiento y los trabajos o las obras, en donde ustedes pueden llevar todo, yo le llamo que es como un repositorio en donde ustedes pueden tener esa producción, esa información de diferentes fuentes almacenada ahí. Aquí pueden también tener su Scopus Author ID, su LinkedIn, su ResearchGate, etcétera. Pueden tener todo, incluso de diferentes sitios, pueden agregarlo a este repositorio en donde van a tener almacenado toda su producción, también desde diferentes fuentes, como les decía, la parte de la producción está Scopus, está Web of Science, está Redalix, Cielo, etcétera. Y por último, nosotros ofrecemos una API, este Application Programming Interface, que en palabras sencillas o simples es esta herramienta que va a permitir la comunicación entre 2 sistemas. Existe una API de ORCID que va a poder conectar otros sistemas o plataformas con los registros de los investigadores, y aquí les voy a mostrar cómo, y aquí es donde vienen también los beneficios o las ventajas que obtienen nuestros miembros institucionales a formar parte de esta comunidad. Pues la manera en cómo se van a sincronizar los datos es el investigador de inicio va a crear su ORCID. Aquí también, haciendo un paréntesis, el investigador es el único que puede generar su ORCID. No, una organización no puede generar un ORCID ID en nombre del investigador. El investigador es muy sencillo, el registro no les lleva más de 1 o 2 minutos, no se pide información sensible, simplemente nombre, correo electrónico, y ustedes ya pueden generar su registro ORCID y empezar a llenarlo, ya sea que el mismo investigador lo llene o que a través de un sistema se llene. Generalmente nuestros miembros institucionales están en 3 sectores, que es universidades o centros de investigación, entidades de financiamiento y editoriales o revistas, desde las más pequeñas comerciales hasta las más grandes, abiertas, comerciales, etcétera. Bueno, pues las universidades de inicio, lo ideal es que ellos empujen la afiliación a través de la API de miembro de ORCID a su investigador. Y después les voy a mostrar también esto más gráficamente y van a ver los beneficios tanto para el investigador como para la institución de empujar esa afiliación al registro. Las entidades de financiamiento, obviamente, pues estarán agregando información referente a las becas, a los financiamientos que están otorgando. Y por último, las editoriales o las revistas, pues en la sección o en el área de producción o de las obras. Con el API de miembro, ¿qué vamos a poder hacer desde esa institución? Vamos a poder leer información que el investigador ya tenga, ya sea agregada por otro sistema o por él mismo. Hay 3 niveles de visibilidad que el investigador define, ya sea que sea la información pública, que sea trusted party, organización de confianza, o únicamente privado. Solo yo es la parte privada. Son esos 3 niveles de visibilidad que el investigador tiene. Con la API de miembro, la institución va a poder leer todos los datos que el investigador tenga, ya sea pública o como organización de confianza. Esto con previo autorización del investigador. Siempre que haya una interacción, esto es muy importante, siempre que haya una interacción entre la organización y el investigador tiene que aprobar todo este flujo con este botón que pongo aquí que dice Creator Connect Your ORCID ID, que seguramente lo han visto.
Y bueno, también si la institución es miembro de ORCID, va a poder agregar información a los registros ORCID, desde sus repositorios, desde todos sus sistemas o plataformas, ellos siendo la fuente de esa información. Tenemos también una API pública en donde las organizaciones pueden leer todo lo que el investigador tenga como público. Lo que no pueden hacer es empujar datos a ORCID. Y así es como formamos nosotros este círculo virtuoso en donde todos se van a beneficiar de esta sincronización, automatización de datos. Obviamente de inicio el investigador al centro, beneficiándose de ese intercambio automático de datos con su entidad de afiliación, con la entidad de financiamiento y la entidad editorial, conectando información y recolectando información. Obviamente, si la editorial ya cuenta con información que ya agregó la universidad de su nombre, por ejemplo, su afiliación, pues va a poder leer los datos de manera correcta y validada. Mismo para los datos, los metadatos que agregó la entidad de financiamiento. Entonces, todos se benefician de esta información que se ha estado conectando en el registro del investigador. Por eso yo les decía, es como un repositorio en donde vamos a poder compartirlo con otras entidades, evitando así también al investigador llenar los mismos datos en diferentes plataformas. Un ejemplo muy claro de esto es el NIH en Estados Unidos, esta entidad que se encarga de dar financiamientos, solicita el ORCID ID del investigador. Una vez que lo solicita, prellena muchos de los datos que tienen sus formatos de solicitud de financiamiento con datos de ORCID. Esto hace que el investigador no tenga que estar llenando los mismos datos en diferentes sistemas de diferentes instituciones y ahorra pues muchísimo tiempo del llenado de estos formatos. Lo mismo con muchas editoriales. Seguramente ya hay más de 5,000 revistas que están haciendo obligatorio el uso de ORCID. Entonces, antes de que el investigador haga la submisión de un artículo, la editorial ya está pidiendo el ORCID ID del investigador, uno, para desambiguar al autor, ¿no? Porque existe ambigüedad obviamente en el nombre de los investigadores, y dos, para poder también llenar esos datos en sus sistemas y de ahí generar métricas, hacer reportes, etcétera. Pues la vinculación, ¿cómo se hace? Yo les hablaba de una autorización previa del investigador, viendo este botón, tanto los que tienen ORCID ID como los que no cuentan con todavía un registro, en ese momento también se pueden registrar y va a aparecerles esta pantalla en donde, y esto es lo que pasa con esos sistemas editoriales que yo les digo, con la mayoría de las plataformas o sistemas es el mismo flujo, justamente para tratar de estandarizar y que la experiencia del investigador, de esos casi 13 millones o más de investigadores que están allá afuera, sea la misma. Entonces, el investigador entra con su usuario y contraseña de ORCID o se registra y va a aparecerle la pantalla de autorización, le va a decir la universidad o el sistema tal te está pidiendo permiso para empezar esa vinculación con tu registro, autorizamos y en ese momento esa organización que les está pidiendo permiso se convierte en una organización de confianza. Yo les decía, hay muchos sistemas y plataformas con los cuales ORCID ya tiene una vinculación, un registro, se puede conectar con sistemas CRIS, con sistemas de gestión de financiamiento, con sistemas de recursos humanos, repositorios institucionales, plataformas editoriales, de revisión por pares, de gestión de datos, etcétera. Estos son algunos sistemas y plataformas, yo les comentaba, tanto comerciales como abiertos, que tienen ya una integración con ORCID. Para resumir los beneficios institucionales, pues es, al ser miembros de ORCID, es pues una identificación única del investigador. Van a poder simplificar y optimizar sus flujos de trabajo, reduciendo y ahorrando tiempo en esa carga administrativa. Aquí estamos hablando de gestión de la información científica, pues eso lo van a poder ahorrar y reducir. Incluso hay algunas organizaciones que han ido más allá en comprobar esto del ahorro de tiempo y bueno, se han dado cuenta que realmente pueden ahorrar muchísimo tiempo en esa gestión de información y van a poder normalizar y validar la afiliación. Y esto es lo que yo les quería comentar. Al ustedes ser la fuente de esa información, ustedes van a poder poner de
de manera homogénea. Hace un momento se hablaba del nombre de la organización o de la afiliación que puede estar en diferentes nombres, incluso la pueden poner en otros idiomas o con la facultad o departamento antes. En fin, hay un número infinito en cómo se puede nombrar a la afiliación. Eso hace que pierda visibilidad. Con ORCID, ustedes van a poder agregar el nombre de la afiliación de manera homogénea y normalizada, ustedes siendo la fuente de esa información. Una vez que todas aquellas plataformas que están afuera lean esa información, la van a leer pues de manera correcta. Por lo tanto, se van a poder hacer métricas y reporteos de una manera más eficaz. Algunas de las plataformas, como les mencionaba, que están ya leyendo esa información, tenemos Scholar One, OJS, eJournal Press, Editorial Manager, entre otras, que es de donde todas estas bases de datos indexadoras están tomando los datos. Si el nombre viene de manera correcta, normalizada, homogénea desde el principio, pues todas esas bases de datos indexadoras lo van a llevar de manera correcta también. Ana, vamos a ir redondeando. Después, en todo caso, en esta etapa de pregunta, continuamos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Estoy por terminar. ¿Quieres que corte aquí o...? No, cerrá, no hay problema. Perfecto, gracias. Sí, les decía, es mucha información que quería comentarles. Nada más para mostrar aquí rápido algunos de los ejemplos que esto, Abel me va a hacer favor de comentarles más sobre el CONCITEC en Perú. Estos son sistemas, obviamente, son integraciones que están ya dentro de políticas públicas. En Brasil, el mismo CNPq, ya existen más de 230,000 ORCID IDs conectados a este currículum LATES. Lo utiliza Cielo también en sus plataformas de publicación. Tenemos a Redalic con una integración también bastante completa con ORCID. Panamá recién se convirtió en miembro el año pasado y bueno, ya también está integrando ORCID en su Sistema Nacional de Gestión de Conocimiento a través de su plataforma ABC. Y existen muchas otras métricas que se pueden generar desde ORCID. Aquí hay algunos ejemplos desde la revista Science. Por ejemplo, aquí se ve la migración con datos de ORCID, la migración científica. Aquí desde la Universidad de Melbourne hicieron este estudio con métricas de ORCID para saber con quién está colaborando la Universidad de Melbourne en otros países, etcétera, ¿no? Hay muchas integraciones que se están haciendo, métricas, reporteos, y también ORCID ya aparece en políticas públicas y directrices como el Plan S en la Comisión Europea también, ¿no? El Plan S de infraestructura, en los guidelines de OpenAIRE también aparece ORCID, en algunos altamente recomendado, en otros de manera mandatoria, también en el Reino Unido, en la parte de repositorios, ya se encuentra ORCID representado, y ya nada más para cerrar, recordándoles la importancia de contar con una buena identidad digital, aumenta obviamente las citas, le va a poder conectar con posibles colaboradores de otros lugares del mundo, otras disciplinas, y sobre todo, y muy importante, pues va a mejorar las prácticas de la ciencia abierta. Y eso es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ana. Como señalaba, sí, mucha información y demás, pero bueno, te agradecemos por participar en estas segundas jornadas. Vamos a dar entonces pasos también, así los rápido, a el siguiente expositor. Tenemos el gusto de que esté participando en esta segunda jornada Abel del Carpio Guerrero, que se desempeña en el CONCITEC de Perú, ¿no? Que es como el homólogo del CONICET en Argentina, y nos va a contar su experiencia en relación con la articulación, la interoperación de ORCID con sus sistemas de gestión de la información científica. Abel, ¿cómo estás? Te doy la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho la Universidad Nacional de Entre Ríos. No sé si se ve mi pantalla, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Ok. Bueno, soy Abel del Carpio, trabajo en el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Trabajo en la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento
en la Subdirección de Gestión de la Información y Conocimiento. Y estoy a cargo, soy coordinador de los directorios de Ciencia y Tecnología e Innovación que tiene el Perú. El CONCITEC, muy brevemente, es el ente rector del SINACIT, que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú, y tiene como funciones principal fomentar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones que tiene el gobierno, el Estado, en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero esto es muy importante para nosotros tener información fidedigna, de buena mano, para tomar decisiones, ¿no? Para que los decisores de información puedan tomar decisiones en cuanto a financiamientos, a proyectos de investigación, qué se está investigando. Entonces, en ese contexto es que nosotros trabajamos en la dirección de evaluación y de gestión del conocimiento. Nosotros tenemos una plataforma que ya la tenemos ya bastante tiempo, que es el CTI Vitae. El CTI Vitae es una plataforma que permite que las personas que estén relacionadas a la ciencia y tecnología inscriban su currículum, ¿no? Es autorreferenciado. Cada persona que esté relacionada a la ciencia en el Perú puede inscribirse y con esto tiene visibilidad en nuestro sistema de información, ¿no? En esta plataforma pueden poner información sobre su producción científica, sus grados y títulos, pueden poner información sobre su experiencia laboral, indicar en qué entidades están trabajando, información sobre proyectos de investigación, todo lo que sea relacionado a la ciencia y tecnología. ¿Por qué hicimos esta plataforma? Uno, porque con esta plataforma puedes postular a fondos concursables que tiene las diferentes entidades y programas de financiamiento en el Perú, ¿no? En lugar de conectarse y crear subir tu hoja de vida en cada sistema, lo haces en el CTI Vitae y de esta manera puedes postular a Prociencia, que antes se llamaba Fondesit, y a otras instituciones de financiamiento. También tienes acceso a la biblioteca virtual y puedes tener tu CV en línea, tienes varios beneficios. Pero básicamente porque estamos articulando con otros sistemas de investigación con los cuales teniendo un único identificador de ciencia como persona de ciencia y tecnología permite interoperar y articular información, ¿no? Nosotros actualmente interoperamos con el Sistema Nacional de Identificación Nacional, de tal manera que sabemos quién es cada persona automáticamente cuando se registran, con la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior, para ver el tema de los grados académicos de las personas que los han declarado a nivel nacional, y también interoperamos con ORCID, ¿no? Ya Ana nos explicó todo lo que hace ORCID. Nosotros estamos interoperando con ORCID desde hace unos 4 o 5 años más o menos, y para nosotros es muy importante para ver el tema de la validación de la vinculación de las personas. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos varios sistemas, por ejemplo, del Ministerio de Salud y de muchos ministerios, que cuando ingresan información sobre proyectos de investigación, en este caso PRISA, que son proyectos de investigación en salud, por ejemplo, con el tema de las investigaciones del COVID-19 que estamos viviendo todos en esta pandemia estos últimos años, cuando estas personas, estos investigadores ingresan información, lo hacen con su usuario del CTI Vitae. Entonces les permite automáticamente poder hacer una trazabilidad y un seguimiento. Como la persona ya puso sus datos en el CTI Vitae, cuando registra la información en este sistema de proyectos de investigación de salud, no tiene que volver a ingresar todos sus datos, porque se hace una autenticación, hay una validación con el usuario que tenemos en el CTI Vitae y automáticamente ya se tenía la información de qué investigador ha sido y qué información él ha autodeclarado en el CTI Vitae. Cuando ellos ingresan al sistema de investigación, se hace una validación con el CTI Vitae, ponen su usuario y contraseña y con eso ingresan a ver su información. Para ingresar al CTI Vitae, el registro es gratuito, es en línea, no tienes que tener ningún sistema especial para hacerlo, no tiene ningún costo, ¿no? Y lo haces completamente en línea y se valida contra el Sistema Nacional de Identificación Nacional. Y tú en el CTI Vitae puedes importar información sobre tus publicaciones, interoperamos con Scopus, con Web of Science, con varios sistemas de información, y también con ORCID, que lo vamos a ver con más detalle en la siguiente parte. ¿Desde cuándo comenzamos la integración con ORCID? Nosotros participamos, el Perú participó en un estudio global que se hizo
sobre prácticas de gestión de la información, sobre sistemas CRIS, ¿no? En inglés, que también mencionó Ana. Y desde esa época se veía, se preguntaba a todos los sistemas de gestión de información en el mundo qué identificadores se utilizaban para personas. Y ya en ese momento, en esta publicación que salió hecha por Eurocris y OCNC, Eurocris es la entidad que en Europa maneja todos los temas de proyectos de investigación, ¿no? Desde hace más de 20 años, y que tiene estándares y tiene ya directrices y metadatos orientados básicamente a cómo gestionar la información relacionada a la gestión de la información. Y OCNC, que ve todo el tema de las bibliotecas, que son quienes, digamos, en Estados Unidos manejan todo el tema de información sobre proyectos, ya ORCID era el 73% usado como identificador de personas, ¿no? Ya hemos visto que hoy por hoy ya es algo global, adoptado mundialmente, y es por eso que nosotros nos conectamos con ORCID ya desde el 2015-2016. Fuimos uno de los primeros países en la región que se conectó como institución nacional al ORCID, y comenzamos la integración, ¿no? A partir del 2018 ya hicimos una campaña un poco más agresiva, que era la adopción de ORCID. Comenzamos la campaña porque nos dimos cuenta que era muy importante poder identificar todos los investigadores peruanos o todas las personas que estén relacionadas a la ciencia y tecnología en el Perú, pudiéramos hacer una trazabilidad y un seguimiento a su información. Y esto era muy difícil con otros identificadores, porque nosotros teníamos el registro nacional, el DNI, que creo que en Argentina también tienen el DNI, pero nadie firma un paper con un DNI, ¿no? Entonces, desambiguar información, encontrar información era un poco complicado, ¿no? Y si bien algunas bases de datos como Scopus o Web of Science te dan identificadores, pueden ser variables, no siempre te dan el mismo y no necesariamente tienes un control sobre el identificador que te han dado. Entonces, era muy complejo hacer un seguimiento y hacer esos análisis biométricos, ¿no? Así como hay identificadores para personas, también había identificadores para instituciones. Entonces, también nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar. Y comenzamos con el tema de la adopción de ORCID para incentivar que las personas tengan su ORCID. Y también hicimos una campaña con las instituciones, básicamente con las universidades, para que también desambigüen todos los identificadores que tenían en las principales bases de datos, como Scopus y Web of Science, ¿no? Para que no pase justo lo que nos comentaron al comienzo, de que tiene muchos identificadores diferentes y cuando tú quieres hacer un análisis biométrico, tienes que considerarlos todos. En realidad, si tú unificas estos identificadores, es mucho más fácil, ¿no? Comenzamos esta campaña en 2018, hicimos un lanzamiento, nos comunicamos con todas las entidades, institutos públicos de investigación, universidades, y hicimos videos, un training muy fuerte durante un par de años de la mano con ORCID. Hicimos seminarios, materiales, videos, manuales, para que las personas saquen su ORCID, pero más allá de sacar su ORCID, era que esté vinculado al CT Vitae. A nosotros, más que tengan el ORCID en sí, era que esté vinculado a nuestra plataforma, porque de ese modo sabíamos qué persona con nuestro identificador nacional tenía el ORCID a nivel internacional. Esta es una página de prueba, una página interna del CT Vitae, y cuando el investigador pone información, tiene una sección para colocar otros identificadores, y por ejemplo el ORCID lo hace a través de la validación de la autenticación del API de ORCID, ¿no? O sea, se implica ahí, le abre la ventana que tiene ORCID, pone su número ORCID o pone su correo electrónico, pone su contraseña, recupera los datos de la cuenta de ORCID y automáticamente jala el ORCID, los 16 dígitos que mencionó Ana, lo jala CT Vitae, creando la vinculación en la base de datos. En ningún momento la persona tiene que poner los 16 dígitos de forma manual, porque nadie se va a acordar de los 16 dígitos, pero ya queda hecho la relación. Y esto es muy importante, porque esto también se lo pedimos. Por ejemplo, cuando comenzó esta campaña de adopción, muchas instituciones a nivel nacional adoptaron el ORCID también como identificador. Hoy por hoy, casi todas las universidades de Perú, cuando piden a estudiantes de posgrado para registrar sus tesis o sus trabajos de investigación para obtener el grado, tienen que tener obligatoriamente el ORCID. De esta manera va a ser mucho más fácil hacerle un seguimiento a la producción científica del estudiante, del investigador, una vez que deje la universidad.
¿no? Porque hacerlo por el nombre va a ser muy complicado, va a poder muchos homónimos. Al final les quiero mostrar muy rápidamente un ejemplo que siempre realizamos sobre el tema de la identificación de usuarios. Entonces, nosotros, y para hacer esto, en esa época teníamos más o menos 80.000 personas en el CT Vitae. Entonces, trabajamos de la mano con las universidades, y las mismas universidades fomentaban, hicieron actividades para que sus estudiantes, sus docentes, sus estudiantes de posgrado, registren su ORCID, saquen su ORCID y lo vinculen al CT Vitae para que crezca este volumen de información, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue que cuando jalaban la producción científica en el CT Vitae, podrían importar los trabajos y podían hacerlo de Scopus, de Web of Science, y también lo podían importar de ORCID. Entonces el investigador había ya recopilado su información desde las diferentes bases de datos de información que están en ORCID, hacía nuevamente la vinculación, ¿no? El handshake, hacía la autenticación con la plataforma de autenticación de ORCID, y con esto automáticamente podía ver toda la información que había declarado en ORCID y la podía recuperar, siempre manteniendo la fuente. Si la información la había importado a ORCID desde Scopus, la fuente aparece en el CT Vitae como ORCID Scopus a través de ORCID, ¿no? Entonces nunca se pierde la fuente, y para el investigador es mucho más fácil, ¿no? Nosotros creemos mucho en el tema de reutilizar la información. No tiene sentido que el investigador vuelva a cargar la información que ya esté en otro sistema, en este caso como ORCID, y a través de interoperabilidad recuperar la información. También tenemos la autenticación. Cuando un usuario entra a nuestra plataforma, puede ingresar ya sea a través de su usuario y contraseña o de su cuenta con ORCID. Cuando se hace la vinculación con ORCID, también autoriza a ORCID para que sea una entidad autorizada, ¿no? Confiable, una entidad de confianza, por lo cual puede iniciar su sesión usando su contraseña y usuario de ORCID y ingresar al CT Vitae. Otra de las cosas que tenemos ya trabajando con ORCID es el push, ¿no? Esta interoperabilidad en la cual podemos colocar información en la página ORCID del investigador. Este es un ejemplo de un investigador que tiene una calificación. Nosotros calificamos a los investigadores, ellos solicitan ser calificados, entran a un registro nacional de investigadores, y una vez que han aprobado la calificación, se les califica en un grupo o nivel, automáticamente hacemos un push, mandamos información al ORCID, porque ya nos autorizó poner información, y se pone, por ejemplo, en la sección de educación y titulaciones, ponemos el código de investigador, ¿no? El registro. Uno puede hacer el clic y puede ver incluso el documento de validación, la certificación, firmado digitalmente por el CONCITEC, y en qué grupo o nivel está registrado, la vigencia, incluso puede ver la página del CT Vitae del investigador para validar toda la información que se ha puesto. Esto es algo muy importante porque la fuente aparece, como ven acá abajo, como CONCITEC. La fuente no es el investigador que dice que tiene la calificación, sino que el mismo CONCITEC está haciendo una publicación en su página ORCID, ¿no? A través del push. Este es un ejemplo. Este es el doctor Melgar Zacieta Héctor Andrés. Ese es su nombre, como lo tenemos en el Registro Nacional de Identificación. La idea del CT Vitae es que sea información pública, que sea información transparente, y acá se ve su ORCID, que está vinculado. Una vez que aparece el ORCID acá, significa, no es que él le ha pegado el número de ORCID, sino que ha hecho la autenticación y la validación, como les comenté, y también los otros identificadores que declaran. Uno, al hacer clic, por ejemplo, en el ORCID, va a ver la información que tiene en el ORCID y va a ver la información que tiene en Scopus. Y esto es muy importante, porque como el CT Vitae es una base de datos autorreferenciada, puede ser que no esté completa. Quizás el investigador hasta el año pasado tuvo 10 publicaciones, este año tiene 5 más y no las ha actualizado. Si nosotros nos validamos solamente la información que él ha autodeclarado, nos podríamos perder de la que no ha puesto este año. Nosotros, al tener los identificadores, podemos hacer la validación ya sea directamente en la fuente, en Scopus, con el ID que declaró, o en ORCID, con información que él ha declarado. Entonces, estos identificadores diferentes nos permiten tener una información mucho más completa sobre la producción, por ejemplo, del investigador. Para eso, como les comenté, hicimos manuales de uso, hicimos capacitaciones, hicimos videos para que las personas y las entidades, las instituciones
puedan adoptar el ORCID y vincularlo al CT Vitae. También dimos una herramienta a las universidades, básicamente, para que las universidades puedan entrar en tiempo real y validar si sus investigadores y sus docentes ya estaban vinculados a la CT Vitae, y si lo estaban, si ya habían vinculado el ORCID y si ya estaban calificados en el registro que lo comenté. Entonces, era muy importante porque para ellos les permitía hacer un seguimiento a sus investigadores principales, y si tenían alguna dificultad en hacer la vinculación con su ORCID, iban y les daban el apoyo y el soporte necesario, ¿no? Esto les servía también para que ellos tengan indicadores de cuántos investigadores estaban calificados, cuántos tenían su ORCID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta fue una herramienta que se está utilizando mucho a nivel ya de los sistemas de investigación de las universidades, ¿no? De las entidades de cada universidad que ven los temas de los vicerrectorados de investigación, que decimos aquí en el Perú, básicamente. Este es un caso, estoy con los 15 minutos exactos, denme un par de minutos más. Nosotros, cuando estábamos analizando la producción científica peruana, por ejemplo, este es un caso muy típico que siempre usamos, encontramos esta publicación en la cual, si ven acá, el autor Aguirre Aguilar A.A., su filiación es del Departamento de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, una ciudad que queda al norte del Perú, y vemos que es una revista portuguesa de estomatología sobre medicina dentaria y cirugía maxilofacial. Esta es la publicación de 2016. Luego encontramos otra publicación de 2017, en una revista muy parecida, Revista Española de Cirugía Oral Maxilofacial, el mismo tema, ¿no? El autor es Aguirre Aguilar A, y es la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo en Chiclayo, Perú, que también queda al norte, es una ciudad que está a muy poca distancia de Trujillo. Uno puede inferir que es la misma persona, ¿no? De repente uno le pusieron Aguirre Aguilar A.A. y otro Aguirre Aguilar A. Sin embargo, el siguiente año, en el 2018, encontramos otra publicación sobre el mismo tema, que es Journal for Research, y encontramos Aguirre Aguilar A y Aguirre Aguilar A. Y los dos de la misma universidad. Es la misma persona, se equivocó a poco, los puso dos veces. Lo que pasa es que en el 7 Vitae tenemos a Aguirre Aguilar Augusto Alberto y tenemos a Aguirre Aguilar Antonio Armando. Y los dos son cirujanos dentistas de la Universidad de Trujillo, ¿no? Pero cada uno tiene su ORCID diferente en su ficha. Entonces, con esto es mucho más fácil desambiguar la información. Cada uno tiene 3 documentos y en uno de ellos son coautores. Por estos casos es mucho más fácil cuando tú tienes el identificador ORCID, puedes desambiguar esta información y hacerle un seguimiento, una trazabilidad a la información. Porque incluso el número Scopus puede cambiar. Tú puedes fusionar, puedes hacer un merge de los diferentes números que tengas y quizás pierdas la trazabilidad. Pero si todo lo tienes vinculado a tu ORCID, si cuando publicas pones tu ORCID, si cuando defiendes una tesis pones tu ORCID, cuando eres asesor de una tesis pones tu ORCID, eso no va a cambiar. Entonces va a ser mucho más fácil hacer toda esta trazabilidad. Quería hablarles muy rápidamente del proyecto Perocris. No sé si tengo tiempo o lo vemos en la siguiente parte. Sí, no, a ver, un minutito más podemos... Ok, muy rápidamente. En el sistema Perocris que estamos armando un sistema CRIS a nivel nacional para que todas las instituciones puedan conectar la información recopilar directamente. El problema que tenemos con el CT Vitae ahora es que es autorreferenciado. Entonces, no tengo la información completa. Yo necesito informaciones en el COSITEC de fuentes autorizadas, ya sea de las universidades directamente, de la base de datos de Scopus. Entonces, para esto es muy importante que la comunidad científica, las instituciones, el gobierno trabaje de manera articulada y de una manera muy rápida. Entonces, para eso hemos hecho alianzas estratégicas. Uno de los partners es ORCID, como ven ahí, la referencia, Eurocris. Estamos trabajando con el Banco Mundial, con IRASIS, con el COAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, para gestionar este sistema, esta plataforma de gestión de la información que estamos trabajando, que le hemos llamado Perocris. Este es un mapa conceptual, después lo pueden ver con detalle, pero básicamente el Perocris, a través de estándares de interoperabilidad, va a recibir información de entidades del Estado, de programas de financiamiento, de institutos públicos, de universidades, de agencias financiadoras, y de redes externas, como ORCID, Scopus, Web of Science, Cielo, otras entidades del Perú que dan temas de registro sobre grados académicos, etcétera, etcétera,
para tener información validada por el CONCITEC. Vamos a recopilar la información que ponen las personas con CT Vitae, vamos a cruzarla con otras bases de datos y nosotros como entidad del Estado vamos a mostrar una información validada, revisada, ordenada por el CONCITEC, ¿no? Eso se va a ver en los directorios, que ven acá estos 4 directorios. Uno va a ser de talento humano, de proyectos, de producción científica y de instituciones e infraestructura. Para esto estamos trabajando con estándares de interoperabilidad. Nos hemos basado en las OpenAIRE Guidelines para Case Managers de OpenAIRE, protocolos de cosecha y identificadores persistentes. Estamos utilizando para personas el ORCID, ¿no? Eso ya está en nuestras directrices. Hemos sacado nuestras directrices. Esta es la versión preliminar. Todavía no sale la final por un tema que se está demorando la resolución, digamos, pero ya están las directrices. Y si cualquier institución en el Perú quiere conectarse oficialmente a PeruCRIS, en la parte de personas, para los nacionales, les va a pedir el DNI. Esto es una variación que hemos hecho adaptando a la realidad peruana, de las OpenAIRE en general. Va a tener el DNI, que es el identificador nacional, y para los extranjeros va a tener el ORCID, ¿no? El uso es obligatorio, no es repetible, tiene el formato, y acá lo que le indica es que esta información no sea llenada a mano, sino que sea autentificada, ¿no? Que jale la información, que es ingresada a través de la validación y autentificación con ORCID para garantizar que hay una validación de la información. Muy rápidamente, ya para terminar, el CT Vitae actualmente tiene más de 253.000 personas que están inscritas, que están en el ámbito de la ciencia y de tecnología. La adopción de ORCID, cuando comenzamos la integración, teníamos 8% de adopción. Al semestre pasado hemos tenido 53.000 personas que se han registrado, que han vinculado su ORCID, y actualmente tenemos que el 22% de los usuarios del CT Vitae ya tienen su ORCID y lo han vinculado al CT Vitae, ¿no? En el tema de los, ¿no? Son 57.000 investigadores que ya tienen su ORCID vinculado al CT Vitae, y en el sistema de los calificados, los que han sido validados por el CONCITEC, de este gran número de 253.000, tenemos 6.800 investigadores que han sido calificados y clasificados por el CONCITEC, y de este número de investigadores tenemos que el 86% de estos investigadores que han sido validados ya han vinculado su ORCID con el CT Vitae, lo cual es muy importante para nosotros para hacer una trazabilidad y un seguimiento de su información. Muchas gracias. Bueno, Abel, muchísimas gracias por la presentación. Lo mismo que con Ana, mucha información y la verdad que sería bueno poder compartir y después charlar un poquito más sobre cómo llevar adelante esto. Pero bueno, continuemos porque la agenda es cuantiosa, después viene la próxima mesa. Tengo el gusto de presentar a Maximiliano Echenique, quien trabaja en el entorno SIGEVA del CONICET, quien, bueno, a continuación, sin demasiado preámbulo, para que podamos después tener una instancia de charla entre todos y todas, va, bueno, a hablar de SIGEVA como entorno de gestión e información científica. Maximiliano, te doy la palabra. Permiso, paso a presentar. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerle a la UNER la posibilidad de participar del evento. Así que bueno, mi nombre es Maximiliano Echenique, formo parte del equipo SIGEVA dentro de CONICET. Así que bueno, les voy a comentar un poquito algunas funcionalidades y características principales que tiene SIGEVA. Bueno, SIGEVA, la sigla SIGEVA significa Sistema Integral de Gestión y Evaluación. Es un desarrollo propio del CONICET que se desarrolló en el año 2005 con una necesidad que hubo en el organismo de empezar a sistematizar todos los
las tareas que se realizaban día a día respecto a las convocatorias de CONICET. Les voy a comentar un poquito la historia de SIGEVA. Esto surgió en el año 2005, como les dije recién, una política de empezar a aceptar mayor cantidad de becarios y becarias en ese año. Entonces se tomó la decisión de desarrollar un software que permita facilitar la gestión de estos trámites y bueno, nació SIGEVA. En el año 2009 la Universidad de Buenos Aires adoptó el sistema y desde el año 2009 hasta el día de la fecha ya varias instituciones lo adoptaron. Hoy en día aproximadamente el 70% de las universidades públicas cuentan con SIGEVA y de las universidades privadas el 30%. Como hito, que quiero mencionar, a fines del año 2018, la Universidad de la República del Uruguay firmó el convenio con CONICET para poder implementar SIGEVA. Así que bueno, esto es un hito, ya que hasta esa fecha SIGEVA solamente estaba dentro de Argentina, pero bueno, ya hoy en día está en otros países. SIGEVA básicamente es un conjunto de aplicaciones informáticas a la cual se accede mediante la web y está compuesto por distintos módulos y roles, ¿no? Estos roles que tiene SIGEVA hoy en día se utilizan para filtrar el acceso a cierta información. Entonces, bueno, con los distintos roles se puede jugar con eso, una gran característica que tiene SIGEVA. Bueno, algunos de los principios de SIGEVA es el principio de servicio. Esto hace referencia a que es un sistema que está en la nube. Esta modalidad de implementación que tenemos, la verdad nos resulta mucho más práctico a la hora de resolver problemas, desarrollar personalizaciones. Así que bueno, ese es uno de los principios. Otro es el conocimiento. En este punto se considera la difusión, la preservación y la reutilización de las producciones que se desarrollan en las instituciones que cuentan con el sistema. Bueno, de esta manera se permite generar ciertos indicadores, ya que las producciones que cargan las usuarias en el sistema se pueden llegar a unificar y evitar la redundancia de datos. También otro principio es la simpleza, ya que ciertas funcionalidades que tiene SIGEVA, la verdad que simplifican un montón la carga de datos en lo que es el banco de datos. Y hay una funcionalidad muy importante que es la precarga, que es por medio de, al ingresar un DOI en el banco de datos, se autocompleta el formulario. Y bueno, eso la verdad que simplifica muchísimo la carga y ahorra tiempos, un ahorro bastante considerable de tiempo. Otra funcionalidad es la interoperabilidad. Como les mencioné antes, SIGEVA no está solamente en CONICET, sino que está en varias instituciones. Y bueno, la interoperabilidad lo que permite es completar en un solo SIGEVA todo el banco de datos y no hace falta volver a completarlo en el SIGEVA de otra institución o en CBA. Se puede compartir esa información y de esa manera bueno, ahorramos el tiempo de la carga de CBA. También es configurable. Con esto queremos decir que todas las instituciones no son iguales, cada una tiene sus necesidades. Nosotros tenemos objetos de evaluación genéricos, pero siempre hace falta realizar alguna personalización para que se adapte en mayor medida a la institución que
lo está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, las convocatorias son configurables y la evaluación de estas convocatorias también ofrece la posibilidad de configurarse. También es un software compatible, bueno, se desarrolló con una visión global. Originalmente SIGEVA era un banco de datos y ofrecía la posibilidad de postularse a convocatorias. Con el pasar del tiempo se fueron desarrollando algunas aplicaciones que se conectan con SIGEVA y bueno, esto ayuda a poder generar información. Ya un poquito más adelante voy a profundizar en este tema. Y el último principio es el de comunidad. Todas las instituciones que cuentan con el sistema tienen acceso a un foro en el cual se plantean dudas, se plantean solicitudes o requerimientos para mejorar el sistema. Y bueno, de esta manera muchas veces los distintos miembros de la comunidad terminan solucionando problemas o contestando consultas de integrantes que son más nuevos que otros, y bueno, de esa manera vamos retroalimentando el conocimiento en la comunidad. Bueno, SIGEVA es un sistema modular, está compuesto por varios módulos, hoy en día son 8. Bueno, y cada uno de estos módulos tiene distintas funcionalidades. Voy a comentarles un poquito qué es lo que sucede en cada módulo. En el módulo de presentación, principalmente lo que se realiza es bueno, gestionar la presentación de los trámites, con las que, bueno, que se van postulando, y también desde el lado administrativo se crea se configura la convocatoria. Al mismo tiempo, bueno, se tienen que configurar los controles que se van a utilizar al momento de recepcionar. Como característica destacable de este módulo, bueno, facilita la apertura de las convocatorias, ya que al momento de configurar la convocatoria se define un periodo de apertura en el cual va a estar accesible para que todas las personas que quieran postularse puedan hacerlo. Entonces, al definir la fecha de apertura, se puede programar con anterioridad para que cuando llegue el horario 00 del día definido, se abra y automáticamente ya quede disponible para recibir postulaciones. Otra característica para el usuario final es que permite tener un registro de todas las postulaciones que realizó. De esta manera, bueno, se puede ver un historial de participación que tuvo en convocatorias. Y desde el rol del usuario final, con el cual se postula, se puede ver el proceso que va siguiendo la convocatoria. Entonces, bueno, esto lo que ayuda es a reducir la cantidad de consultas de los y las postulantes para saber en qué estado se encuentra su trámite. Y bueno, con algunas definiciones mínimas se puede llegar a abrir una convocatoria. Se denomina, bueno, hay que definir la denominación, que sería el nombre de la convocatoria, el periodo de apertura, definir qué archivos adjuntos va a tener la convocatoria. Los archivos adjuntos por lo general se utilizan para información que no está dentro del banco de datos. Entonces, bueno, de esa manera con un adjunto se puede trabajar. Y bueno, también se pueden configurar ciertos disclaimers para los postulantes, en el caso de que haya alguna condición excluyente para la postulación, por medio del disclaimer se puede filtrar. En estas figuras que tenemos acá son los distintos objetos de evaluación que hay hoy en día disponibles en SIGEVA. Más adelante vamos a profundizar un poquito en memoria,
pero bueno, este es el módulo de presentación. El próximo módulo es el módulo de gestión. En este módulo los administradores, bueno, se encargan de recepcionar todos aquellos trámites que son enviados. Al momento de recepcionar estos trámites, se controla con los controles que se definieron en el módulo anterior, y según el tipo de control, y si pasa o no dicho control, el comportamiento del trámite va a ser distinto, ¿no? Puede anularse, puede volver al postulante para que corrija lo que haya que corregir, y si está todo ok, pasa a la próxima etapa, queda listo como para que pueda derivarse a la comisión para que sea evaluado, ¿no? En este módulo, una característica distintiva es ver el seguimiento de la convocatoria. Tenemos una pantalla en la cual se pueden ver la cantidad de trámites que hay se presentaron a una convocatoria. Está separado por estado, sea que esté en estado abierto, en estado prorrogado, enviado, y la cantidad de trámites que se encuentran en cada uno de esos estados. También siempre surgen algunos inconvenientes que hacen que cuando llegue la fecha de cierre de la convocatoria todavía no se hayan podido realizar algunos envíos. Y bueno, por el sistema se puede asignar prórrogas y también se pueden reabrir los trámites. El próximo módulo es el módulo de evaluación. El módulo de evaluación es bastante configurable. En este módulo se definen los instrumentos con los cuales se van a evaluar. Pueden ser del tipo dictamen, informe técnico y orden de mérito. También la evaluación puede ser por medio de una comisión evaluadora, y la evaluación puede ser de tres maneras: cuantitativa, cualitativa y cuantitativa. En el caso de los cuantitativos, va a contar con un orden de mérito, y en el caso del cualitativo, bueno, se obvia el orden de mérito. Y el informe técnio es el instrumento por el cual evalúan los pares especialistas, el cual sirve de base para la elaboración del dictamen. Respecto a los pares especialistas, hay un módulo, que es el módulo especialista, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, para poder contar con SIGEVA, se firma un convenio de implementación, y hay un convenio opcional que es del Banco de Especialistas, en donde se implementa el Banco de Especialistas que tiene actualmente CONICET. Hoy en día, este banco tiene aproximadamente 11.000 registros, entonces, bueno, ya por lo menos en la implementación tienen una base de especialistas para poder trabajar. Maxi, vamos 14 minutos. Tenedlo en cuenta como para ver el tema de la presentación. Perfecto. Bueno, el módulo de decisión es el módulo en el cual se cargan las actas y se carga la resolución, y se lleva los trámites al estado aprobado o desaprobado. Otro módulo es el banco del banco de datos y actividades. Este sería el currículum vitae de los y las usuarias, en donde, bueno, se cargan distintas informaciones de cada persona, y como funcionalidades destacadas, bueno, por medio del banco de datos se puede uno vincular a un trámite, ya sea como miembro integrante de un proyecto, como director o directora de una beca, etc. Bueno, está también la precarga por medio del DOI. Se puede asignar un colaborador de banco de datos, el cual tiene un acceso
limitado, no puede realizar ningún tipo de postulación, pero sí puede completar y mantener actualizado el banco de datos. Bueno, y la sincronización, que es una de las funcionalidades principales de Sigeo. Y ahora vamos a ver el módulo. Les comento el módulo especialista rápidamente, es esto que les decía. Bueno, firma mediante, se puede disponer del banco de especialistas que tiene CONICET hoy en día. Y vamos a ir al módulo de compilación. Bueno, el módulo compilación, en este módulo, por medio de un algoritmo que busca semejanzas entre las producciones cargadas en Sigeo, se van buscando semejanzas entre estos artículos. Como saben, muchas personas cargan en su banco de datos las producciones que son desarrolladas en conjunto con otras personas. Entonces, bueno, cada persona termina cargando una misma producción varias veces. Y bueno, de esta manera, si nosotros queremos generar indicadores para saber cuánta cantidad de artículos en revistas, por ejemplo, se desarrollaron en el año 2020 en cierta facultad, en cierta universidad, por medio del módulo de compilación, se identifican estos artículos que son posibles semejantes y bueno, en base a eso se actúa, ¿no? Se puede unificar los registros si corresponde. En caso de que no corresponda, se puede ignorar o se deja como está. Bueno, de esta manera evitamos tener registros duplicados y de esa manera poder generar indicadores correctos. Les comento con respecto al módulo de compilación. Sigeo cuenta con una convocatoria llamada Memoria, que básicamente es un informe anual que presentan los institutos que dependen de CONICET, en donde se reporta todas las producciones, todos los desarrollos en un periodo definido, generalmente es un año. Entonces, bueno, por medio de este algoritmo de búsqueda de semejanzas, se muestran una cantidad de artículos en revistas, capítulos de libros y las distintas producciones que se pueden tener en el banco de datos. Y de esa manera, bueno, hay una persona que se tiene que encargar de curar esta convocatoria, unificando los registros que sean similares o iguales, perdón, y bueno, si algún registro no corresponda, ignorarlo, y de esa manera ir limpiando todas las producciones y que queden en la memoria, quede corregida y reflejando datos verdaderos. Un sistema, otro módulo es el módulo MARI, que es el de la Administración del Repositorio Institucional. Esta es una implementación aparte de Sigeo, pero que nutre o sea, el Sigeo nutre al repositorio. ¿Por qué? Porque todas las producciones que cargan en su banco de datos, todos los investigadores y las investigadoras, se pueden reflejar en el repositorio institucional. Esto es de acceso abierto. CONICET cuenta con su repositorio institucional, pero también puede ser implementado en otras instituciones. Sí o sí, bueno, para poder contar con este módulo es necesario contar con Sigeo, ya que la información se toma desde Sigeo. Así que bueno, es un módulo bastante interesante en lo que es el acceso a producciones. Y después acá, bueno, hace mención del plan de gestión de datos. Esto corresponde a CONICET. Hasta el momento no voy a profundizar mucho. Y sigo avanzando un segundito. Bueno, es algo un poco para conocer un poco lo que hay atrás de Sigeo. El servidor web que utilizamos es Tomcat.
el servidor de aplicaciones Glassfish. Acá dice Glassfish, hace poquito lo cambiamos a Payara, y como motor de base de datos usamos el MySQL. Esto, básicamente Sigeva nació para colaborar en lo que es la transformación digital, y bueno, ayudarnos a ir trabajando este cambio, yendo a la informatización de las cosas, y bueno, colaborar con la comunidad para facilitar el trabajo diario, y también brindar y facilitar el acceso a información a todo aquel docente que quiera acceder. Esto fue todo. Espero que les haya resultado interesante. Cualquier consulta pueden hablarme, escribirme. Pero bueno, no más. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que muy interesante. A ver, no sé, siendo usuario de Sigeva, ver cómo está lo que está detrás, es como sumamente interesante, y ver también qué posibilidades tienen para trabajar en el contexto de las universidades y demás. Tenemos unos minutos como para poder establecer algún intercambio, algún ida y vuelta de preguntas y respuestas, sea ya para Nancy y Mercedes, Abel, Maxi. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, podría levantar la mano, como ya lo hizo Gabriel. No somos tantos y creo que por lo menos en el entorno del Meet uno puede levantar la mano y hacer la pregunta de manera oral a través del canal de YouTube. Quienes nos están mirando por allí lo puedo hacer a través del chat, ¿sí? Bien, comencemos entonces. Gabriel. Me parece que estás muteado, Gabriel. Sí, dale, no hay problema. Bien, mientras soluciona Gabriel eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, también tenemos otro en el chat. Ahí lo estoy habilitando ahora. Bien, estamos habilitando el chat. Se nos habían colado Sí. usuarios no deseados, no lo deshabilitamos, pero bueno. Recién lo habilitó. Mientras tanto, a ver, Nancy, ¿querés hacer una consulta? Sí, no, quería preguntarle a Abel en cuanto al Perú CRIS, que me parece interesante porque realmente completaría un montón de datos a nivel entorno del CONCITEC. ¿Cuándo piensa que esto va a estar y que se va a poder utilizar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pero CRIS, nosotros hemos comenzado a trabajarlo desde hace un par de años, ¿no? Justo la lámina, sobre todo el proceso, no lo puse. Comenzamos, porque es un tema nacional, comenzamos con todo el tema de la documentación, las directrices, comenzamos con la adopción de ORCID. ¿De qué nos sirve tener una plataforma si al final, cuando carguemos la información, no vamos a poder identificar, ¿no? Entonces comenzamos, digamos, con el tema de la adopción, que ya les comenté. Comenzamos con trabajar en directrices. Nosotros ya tenemos un repositorio nacional de acceso abierto, que tiene más o menos más de 200 nodos nacionales que están en DSpace, que ya recopilan información. Actualizamos también las directrices de los repositorios nacionales para tener información mucho más consistente. Ya estamos depurando información, y la plataforma en sí la estamos haciendo con un financiamiento del Banco Mundial. Ya está, este año está terminando de hacerse la primera parte, la construcción de la plataforma tecnológica. Ya estamos haciendo las pruebas. Es muy posible que ahora en diciembre, enero, trabajemos unos planes pilotos con instituciones que ya tienen sistemas CRIS
y con instituciones que no lo tienen. Este es algo muy, muy anecdótico porque nosotros comenzamos hablando de la adopción de ORCID, luego comenzamos hablando del proyecto PeruCRIS sin tener la plataforma todavía, y ya tenemos entre 5 o 6 universidades que ya tienen sus sistemas CRIS. Todavía no se pueden conectar, pero ya tienen el sistema CRIS implementado, lo cual es muy bueno. Entonces vamos a hacer pilotos con algunas de ellas, ya sea por el grupo de interoperabilidad y por el grupo de carga, porque lo que hemos hecho en esta plataforma es que aquellas instituciones que todavía no tengan su sistema CRIS, porque sabemos que eso va a demorar, requiere una inversión, tiempo, adaptación a las directrices, pueden usar un subsistema de carga. Nosotros hemos creado un subsistema para el cual las instituciones pueden vincularse, ingresar con un usuario y contraseña y pueden cargar información manual o cargarla en lote. ¿No? Hay un sistema que puede cargar todas sus publicaciones, proyectos de investigación, financiamientos, investigadores, etcétera, por un sistema de carga masiva de archivos Excel que tienen un formato estandarizado, cumpliendo las directrices, y pueden cargar esta información. En nuestro plan de acción, nosotros vamos a salir después de este piloto, estimo que sea a principios del próximo año, con información de los casi 7.000 investigadores calificados que ya hemos recopilado y con información al 80% de los financiamientos que tenemos. Todo lo que es financiamientos a nivel nacional. Ya hemos trabajado con mesas de trabajo durante todo el año pasado, con los funders, con las universidades, con las diferentes agencias de gobierno. Entonces, la primera etapa se sale con la información de todos los investigadores calificados, que son como 7.000, como les comenté, y más o menos entre el 75-80% de información de financiamientos nacionales. Luego comienza la etapa de trabajar con las universidades para que se adhieran a PeruCRIS y empiezan a subir información. Tenemos aproximadamente 180 universidades, más o menos, entre IPIs, son como 200 entidades con las cuales tenemos que trabajar, primero para que contengan la información, la tengan en el formato que se necesita, la vayan desambiguando, limpiando, y luego ir cargando poco a poco al sistema. Nosotros pensamos tenerla ya operativa totalmente en un par de años, en el sentido no de que funcione, sino que tengan la información suficiente, ¿no? De qué nos sirve un sistema última tecnología que no tenga los datos. Lo que necesitamos es que se carguen los datos, que se transparente la información, ¿no? Pero como te comenté, en eso ya hemos estado trabajando, ya hay información en los repositorios, por ejemplo. Falta agregarle este concepto de los sistemas CRIS, porque en un repositorio normalmente la información está basada solamente en publicaciones. En los sistemas CRIS ya tenemos todos los ángulos, tenemos ya la entidad persona, como investigador, tenemos el componente de las organizaciones, de las subáreas de organización, la facultad, los laboratorios, etc. Tenemos el componente de equipamiento, entonces crece mucho más, ¿no? Eso va a tomar un tiempo para que las instituciones puedan ordenar y cargar la información, pero eso es más o menos el programa que tenemos. Muchas gracias y ojalá tenga el mismo impacto que Alicia, que lo hemos utilizado allá. Exacto, Alicia también lo trabajamos mucho con la referencia, tomó un tiempo, comenzamos con un piloto, más o menos el roadmap es el mismo, pero claro, toma un tiempo en que las instituciones lo adopten y carguen la información, ¿no? Algo que nos sirvió mucho, y solo para complementar lo que me dices, es que para nosotros es muy importante que otras entidades del gobierno usen la plataforma para evaluar y gestionar información. Te doy un ejemplo. Nosotros en el CTVITAE teníamos hasta hace unos 3-4 años, digamos, información de 8.000, 10.000 usuarios. En un momento, la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior, para validar a las universidades, para probar que cumplan con los requisitos mínimos, les pidió que tengan sus repositorios. Y la validación no era que tenga el repositorio, la validación era que la información esté cosechada en Alicia, en el repositorio nacional. Y no era tener la información de los investigadores, docentes investigadores, sino que la información de los docentes investigadores esté en el CTVITAE. Y la evaluación se hacía en el CTVITAE y en Alicia, no en la universidad. Bueno, fue exponencial el crecimiento de información que tenían los repositorios, porque los repositorios, algunas universidades tenían muy pocas tesis, la información básica, digamos, y cuando ya la validación para este Sistema Nacional de Educación Superior se hizo a través de Alicia, esto creció, ¿no? La cantidad de investigadores docentes también creció en el CTVITAE, ¿no? De los 8.000, 10.000, ahora estamos en 255.000 más o menos,
¿no? Entonces es muy, muy importante que las entidades utilicen estos sistemas compartidos, de tal manera que todos ganamos, porque es muy diferente cuando la universidad le tiene que enviar la lista de docentes, digamos, en un documento cerrado, un oficio, y se lo manda, y eso pasa de una carpeta a otra carpeta. En cambio, si está a través del Perucris o de Alicia, o de esos sistemas nacionales, facilitan la transparencia, ¿no? Y todos ganamos, todos tenemos la información. Hola, no sé si ahora se escucha. Sí. Bueno, sí, simplemente retomando la pregunta y, bueno, agradeciéndoles a todos. Impresionante, Abel, el trabajo que están desarrollando en Concitec. Muchas gracias por compartirlo. Y un par de preguntas. Una para Ana, en términos del ORCID. Ana nos aclaraba al inicio de su presentación que el ORCID o ORCID no es, bueno, y la organización que lo sostiene es una organización sin fines de lucro. Pero la pregunta que quiero hacer en términos de las, digamos, de las nuevas tecnologías y de las nuevas economías, por decir así, ORCID al final es una plataforma que gestiona un montón de información. Si nos puede resumir cuál es la política de uso de esa información, es decir, que si ORCID a los datos que reposita después en sus archivos y en su información, los conservas o los intercambia con otras entidades, o tiene alguna política para con las instituciones miembros o para con los propios autores en términos de qué uso se hace de esa información que se vuelve una gran base de datos. Y dejo una pregunta más para Maximiliano, en términos de lo que nos comentaba sobre la potencialidad de usar SIGEVA y después la combinación de SIGEVA con repositorios institucionales, si cuando, digamos, suponiendo que las universidades que lo adoptan a SIGEVA, el repositorio institucional que después se pone en marcha también es un repositorio que termina siendo gestionado por la propia universidad, o esa información digamos, se consolida dentro del propio repositorio de CONICET. Esas dos preguntas, y muchas gracias a todos por la participación. Claro que sí, Gabriel. Pues comienzo con la pregunta que me hacías. De inicio yo hablaba sobre el control del investigador en la información. El investigador controla 100% tanto la visibilidad como la información que se sincroniza o se intercambia con su registro ORCID y con las plataformas que les está autorizando a intercambiar esa información. ORCID no es dueño de la información, nosotros no somos dueños de los metadatos, sino es el propio investigador quien, ya sea él que agregue los datos de otras fuentes o el mismo sistema o plataforma de otras organizaciones que estén intercambiando estos metadatos. Con respecto también a políticas de privacidad y seguridad, nosotros estamos, y bueno, hay toda una documentación con base al, bueno, en lo que es Europa, al GDPR. Bueno, cumplimos nosotros con todos esos lineamientos, justamente porque ORCID es una organización internacional, pues tenemos que cumplir con todas esas políticas de privacidad en los datos. Pero de inicio, quien controla su información y a quien se la comparte es el propio investigador. Muchas gracias, Ana, muy claro. Bien, te contesto, Gabriel. Respecto al repositorio institucional, si la universidad quiere implementarlo, correría, o sea, nosotros desde CONICET trabajamos en la implementación, pero puede ser de la UNA. En el caso de ustedes, es independiente del repositorio institucional de CONICET. La curatoría de las producciones correrían también por cuenta de la universidad. Algo a tener en cuenta es, en primer lugar, tener implementado SIGEVA, y en segundo, el módulo de las convocatorias de memoria. Habría que habilitar el módulo de memoria. Cuando se habilita ese módulo, automáticamente se habilita el algoritmo de búsqueda de semejanzas. Así que esos son los requisitos previos, pero sí, puede la universidad contar con su repositorio propio, consumiendo información de SIGEVA. Aprovecho, Muchas gracias, estaba viendo una consulta de Camilo, que me preguntaba si el sistema SBT está cruzado con el módulo de SIGEVA. Por el momento no está vinculado, pero bueno, tomo la consulta y lo escalaré para ver si en algún futuro se puede llegar a vincular.
Muchas gracias, Maximiliano. Un comentario, Martín, que bueno, Mercedes ya es muy tarde para ella y tenemos que despedirla, porque bueno, España ya ha cambiado el horario con nosotros. Así que nada, queremos agradecerle su participación porque sabemos que su familia se va a enojar también con nosotros. Sí, por supuesto, Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado seguramente en altas horas. No, nada, solo señalar que, bueno, eso es una de las ventajas, si se quiere, o posibilidades que nos ha dado por ahí sin querer la pandemia, y es que podemos hacer este tipo de cosas y vernos, aunque sea de manera virtual, y por eso Mercedes puede estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mercedes, por haber participado. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna otra consulta? Yo, mientras tanto, quería preguntar, bueno, no estaba Mercedes, pero sí a Nancy, si en el relevamiento que hicieron en relación con las bases de datos de Web of Science y Scopus, había la posibilidad o tenían como interés de por ahí relevar algunas otras bases de datos, como el directorio de Open Access, el TOAG, ¿no? Redalí, el Cielo, donde en todo caso por ahí no solamente las ciencias sociales y humanas, digamos, interactúan más, sino también aquellas investigaciones que tienen que ver con desarrollos tecnológicos más locales, ¿no? Que por ahí Web of Science o los Scopus y digamos, a través de los indicadores de impacto tienden como a subrepresentar. Entonces por ahí preguntar si tenían idea, digamos, de cómo trabajar con estos otros directorios, en el caso de Redalic o también de América, que están hermanados, o Latindex, ¿no? Que tienen otras dinámicas y otras lógicas más regionales y que en todo caso también van a reflejar la producción científico-tecnológica de la universidad. A ver, el trabajo tiene una duración bastante larga, ¿sí? Es un proyecto piloto, el cual se dividió en fases. Esta primera fase se decidió hacerlo con Scopus para empezar con una de las herramientas de mayor cobertura e inclusive para poder relevar datos que por ahí las otras no nos iban a dar de forma sistematizada. La intención es seguir incorporando también en otras bases de datos, obviamente Cielo, Redalí, que ustedes estuvieron nombrando, también Triple E, que nos interesaría por la cantidad de facultades, con el tema de las facultades. Lo que sucede es, bueno, que es un primer paso, la verdad que los resultados nos han sorprendido en muchos casos porque hemos obtenido datos muy relevantes que nos van a permitir inclusive apoyar a la etapa que nos encontramos en cuanto a la generación de indicadores. También tenemos una idea de etapa de relevar todo lo que tenga que ver con las tesis, que también es un dato importante, que por ahí en este caso no se ha contemplado, porque me parece que es un dato interesante a ver también cómo nuestros alumnos de grado, de posgrado, y conocer un poco también las nuevas líneas de investigación estratégicas que quisiéramos implementar a partir de estas necesidades. Como dije, es una primera etapa, falta mucho, pero bueno, era un número bastante alto en el sentido de que son muchos años. La intención con este relevamiento es que esto ya no se haga estos 40 años, sino todos los años hagamos una sistematización y un fortalecimiento de esto. Pero bueno, fue un punto de partida y me parece interesante seguir acompañándolo. Y ahora viene la etapa más compleja, creo que es, aunque el trabajo fue complejo, cuando hablaba Abel, cuando hablaba Ana, esto de depurar datos no fue fácil, realmente hay mucho todavía por depurar, hay mucha repetición de autores, mucha repetición de afiliaciones, están muy mezclados en algunos datos, inclusive no definir si es la universidad o el CONICET, que es algo que lo vimos mucho.
Pero bueno, como digo, es una primera etapa, ha dado muy buenos resultados, hay que seguir trabajándola y ahora hay que volcarla también a nuestras facultades, a nuestras unidades académicas o institutos, para que también entre todos podamos avanzar en estos indicadores bibliométricos y poder fortalecer esta instancia que estamos. Pero sí, la idea es seguir incorporando no solo bases y herramientas, sino hacer una incorporación también que vamos a tener que relevar otras fuentes de información, como por ejemplo las tecnológicas, que todavía no empezamos por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Abel ha levantado la mano. ¿Sí? ¿Quieres hacer alguna consulta? Sí, quería comentar respecto a lo que mencionó Nancy, ¿no? El tema de la desambiguación de información, ¿no? Algo que me olvidé de comentar, o creo que lo dije muy rápido, es que en Perucris vamos a recolectar información de fuentes primarias, vamos a recolectar información de las instituciones, pero eso no se publica directamente. Eso pasa a través de un equipo que tenemos de profesionales de gestión de la información, que se encargan precisamente de eso, de encontrar toda la información, de desambiguar, y eso, una vez que ha sido revisado, recién se publica en los directorios, ¿no? Y es un trabajo grande, arduo. Y algo que también comentaron, discúlpame, que comentaron sobre el sistema, por ejemplo, cuando tú pones el DOI de una institución y recuperas información, una cosa es cuando tú pones el DOI, otra cosa es cuando tú pones el EASY number, o otra cosa es cuando tú pones el identificador, el EID de la publicación. En algunos casos te deja el ISSN, en otros te deja el ICBN. Los metadatos no son consistentes muchas veces y requiere un trabajo manual de ver cuál es la mejor forma de colocar la información, ¿no? Y claro, sería una maravilla que todo sea automático, ¿no? En eso estamos trabajando. Por fin alguien entiende que esto no es un trabajo de un día solo, ¿sí? Es un trabajo arduo, la depuración lleva mucho y hay que llegar a estos resultados. Parece una plantillita muy cómoda, tratamos de en 15 minutos reducir todos los resultados que hubo, inclusive sabemos que varios investigadores de UNER se van a enojar con nosotros porque no los pusimos en el ranking, pero realmente el número era muy amplio, pero depurar... Sí, lleva tiempo, es un trabajo arduo que hay que hacer, realmente el trabajo para 2 personas es mucho, pero bueno, por lo menos llegamos a un buen resultado y seguiremos incorporando nuevas fases. Pero un poco también la unión con el CONCITEC y conocerlos también nos permitió conocer también cómo allá se maneja, que hemos trabajado ya varios años con ellos. Bien, si hay alguna pregunta, consulta, aclaración que quieran alguien realizar. Si no, en el chat no tenemos, en nuestro canal de YouTube no tenemos nada. Si no, podríamos dar por finalizada esta mesa. Les quiero agradecer nuevamente a todos y todas por estar aquí. Y por haber participado en esta primera mesa de esta segunda jornada